Lo anticipó Laura Maiocchi, nos volvemos a ocupar del tema de la Corte Suprema de Justicia, que habilitó justamente el pedido de per saltum por parte de los camaristas Bertuzzi, Bruglia y el juez Castelli. Estamos de regreso con vos, Laura. Ahí estamos, Alejandro, Silvia, lo anticipado, aquí ya estamos en el Ministerio de Justicia, estamos con el secretario de Justicia de la Nación, estamos hablando de Juan Martín Mena. Bueno, secretario, ya han tomado estado público sus declaraciones en relación a lo ocurrido en la jornada de ayer, ¿no? Este fallo de la Corte, si podemos reiterar algunas de esas. Sí, cómo no, buenas tardes y gracias. A ver, el fallo de la Corte de ayer nos causó una enorme sorpresa, no por la cuestión que venimos discutiendo de los traslados de estos tres jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, sino porque ayer todos conocimos, los argentinos, que tenemos una Corte que cede a las presiones. Hacía semanas que veníamos denunciando las presiones que se estaban ejerciendo sobre el máximo tribunal de nuestro país para que trate esta cuestión de un modo excepcional que no lo merecía. Insisto, en el trámite de los jueces, de los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, no se ve afectada la gravedad institucional y no había ninguna urgencia. Sin embargo, la Corte cede a las presiones y apela a una herramienta de suma excepcionalidad como es el per saltum, cuando es una herramienta que no se ha sido utilizada por la Corte en otros casos gravísimos que han ocurrido en nuestro país en los últimos años y sin embargo la Corte considera que nada tiene que decir. Nos sorprende que cuando se afecta la corporación judicial y ejercen sus presiones los poderes fácticos, los poderes mediáticos principalmente, la Corte reacciona inmediatamente. Pero, sin embargo, cuando están en juego los derechos de los ciudadanos, el bolsillo de los ciudadanos y derechos y garantías que nuestra Constitución privilegia, que protege y que la Corte tiene que resolver, no lo hace. Entonces, la doble vara de la Corte es lo que nos generó mucha sorpresa en el día de ayer. Usted sabe que hubo muchas repercusiones, secretario, sobre todo, por supuesto, de distintos ámbitos, sobre todo puntualmente de la justicia. ¿Qué le ha parecido a usted o qué opinión tiene con respecto, por ejemplo, a la palabra de Alberto Lugones, el presidente precisamente del Consejo de la Magistratura, diciendo que si la Corte confirma estos traslados, se abre una caja de Pandora? Efectivamente, creo que las palabras del presidente del Consejo de la Magistratura son sumamente importantes por varios motivos. El primero, este trámite fue iniciado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es parte del Poder Judicial, es el administrador del Poder Judicial, y además es el órgano que la Constitución indica que debe nombrar y remover a los jueces. Por lo tanto, esas palabras en boca del presidente del Consejo me parece que tienen gran importancia. Pero por otro lado, la palabra de Lugones es muy acertada, porque si efectivamente, cuando ahora resuelva la cuestión de fondo la Corte, convalida la elección por parte de un poder ejecutivo, particularmente en este caso del expresidente Mauricio Macri, de colocar jueces a dedo por decreto sin la intervención del Parlamento, que es la intervención más importante que fija nuestra Constitución, realmente vamos a asistir a un escenario de inseguridad jurídica descomunal. Yo quiero que la gente imagine si vamos a tolerar que en nuestro país se viole la Constitución cada vez que un Poder Ejecutivo elija un juez que le conviene para trasladarlo simplemente por ejercicio de poder y no apelando a los contrapesos que justamente la Constitución Nacional fija para frenar el favoritismo presidencial. Y esto lo tiene dicho ni más ni menos que la propia Corte Suprema de Justicia en todos sus precedentes. Por eso nos asombra la medida que adoptaron ayer y bueno, estamos expectantes respecto del fondo de la cuestión. Alejandro, Silvia, el secretario los está escuchando. Sí, le agradecemos por supuesto la atención y que pueda respondernos las preguntas. Ahora, ¿por qué cree usted que un tema que era explícitamente judicial y que debía resolverse en el ámbito judicial y entre jueces, que como corresponde, se haya politizado de la manera que lo hizo? Lo escucho a usted y a otras voces del gobierno, pero también escucho a la oposición que lo ha festejado como un triunfo. ¿Por qué se ha politizado de esta manera? Bueno, creo justamente que eso ocurrió porque la Corte a la que estamos asistiendo hoy es una Corte devaluada. Es una Corte que, como decían otros dirigentes de nuestro espacio, es una Corte agotada. Es una Corte que perdió prestigio académico, perdió prestigio jurídico y me parece que está más preocupada por las operaciones y los intereses que por la Constitución y el derecho. Si no, no se entiende la discusión que estamos dando. Insisto, el trámite que se llevó a cabo respecto de estos tres jueces intervinieron los tres poderes del Estado. Fue validado tanto por el Poder Judicial que lo inició, por el Poder Ejecutivo, por el Senado de la Nación y luego por las cámaras del Poder Judicial, los órganos de superintendencia del Poder Judicial más importante de nuestro país. Todos entendieron
la letra de la Constitución y de la ley de una sola forma. Ahora la Corte, fruto de las presiones que ha recibido, pone este manto de sospecha respecto del trámite en un caso que no lo merece. Doctor Mena, apelo a usted como hombre de derecho con estas dos preguntas en una. La primera, la Cámara de Casación Penal confirmó el procesamiento contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una causa derivada de la de los cuadernos y en este mismo sentido consultarle cómo analiza usted el pedido que hizo la Justicia Federal sobre los soportes técnicos respecto a las declaraciones que hicieron los empresarios en la causa y que hasta el momento no fue recibido por el juez que tiene en este momento justamente el caso. Sí, a ver, empiezo por el final. Se ha denunciado desde el inicio mismo de esa causa, de la famosa denominada causa de los cuadernos o de las fotocopias de los cuadernos, que ese origen era absolutamente viciado, era un origen ilegal, que se estaban ejerciendo presiones, aprietes e incluso que se encarcelaba gente a cambio de que alteren su testimonio o incriminen a tal o cual persona, empresario o funcionario. Bien, la propia ley del arrepentido que el gobierno de Mauricio Macri sancionó preveía específicamente que esas declaraciones, justamente por el tenor que iban a tener y para que no queden dudas de que a una persona que se estaba arrepintiendo no le estaban poniendo una pistola en la cabeza, tenían que ser grabadas en audio y video. Bien, 2 años después de investigación de esa causa, luego de que intervinieron jueces, fiscales, camaristas, el máximo tribunal penal del país nos viene a dar cuenta de que no existen las grabaciones, no existen los videos. Creo que es una herramienta que las defensas utilizarán y la verdad me parece que es una vergüenza que da cuentas, ilustra respecto del funcionamiento del Poder Judicial Federal en los últimos años en este país. Bien, Laura, perdón, me habías preguntado otra cosa. Quedaba un me tema parece pendiente. Que no te la contesté. Sí, consultarle respecto a cómo analiza usted el impacto del justamente procesamiento que fue confirmado por la Cámara de Casación Penal hacia la vicepresidenta Cristina Fernández en una de las causas derivadas de los cuadernos. Sí, a ver, yo creo que eso no se puede desenmarcar de la feroz persecución judicial que llevó adelante el gobierno anterior, apelando a un sector del Poder Judicial. Y justamente creo que esto se enlaza con el debate que estamos teniendo y las discusiones que estamos teniendo en estos días, vinculado a la manipulación que el gobierno de Mauricio Macri hizo sobre el Poder Judicial. Fíjense, y quiero atarlo con el trámite de los traslados que estamos discutiendo. Hace semanas que asistimos a tapas de diario, editorialistas que indican que el traslado de estos 3 jueces obedece una presunta venganza por cómo actuaron. Yo quiero dejarlo bien claro esto. Tanto Bruglia como Bertuzzi y Castelli, dentro de la persecución judicial que llevó adelante Mauricio Macri con el Poder Judicial contra la expresidenta, tuvieron nula participación. Es más, y quiero repasar un detalle que es muy importante, dentro de los traslados que están todavía por debatirse en el Senado Nacional, está el de un juez que es el doctor Eduardo Fara. Eduardo Fara era camarista federal y fue corrido a los bolsazos por Mauricio Macri de la Cámara cuando dictó un fallo que no le agradaba. Eduardo Fara confirmó todos los procesamientos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, avaló la detención del actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, procesó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al actual presidente del Banco Central, Miguel Pelle, e incluso a mí mismo. ¿Cuál es el trámite? ¿Cuál es la persecución y la venganza que estamos llevando adelante? El trámite del traslado del doctor Eduardo Fara está transitando los cauces normales y constitucionales en el Senado. El problema es que estos 3 jueces negaron la Constitución Nacional y no quisieron asistir cuando el Senado los citó. Y eso es inadmisible. Nosotros no podemos permitir en el Poder Judicial de la Nación jueces que niegan la propia Constitución Nacional. Y creo que esto es importante para intentar desbaratar la cantidad de mentiras que se están diciendo en estos días para tratar de confundir, porque evidentemente persiguen intereses que no pueden confesar. Bien. Laura, gracias, doctor Mena. Laura, el final para vos. Preguntarle en este marco, secretario, si este fallo usted lo considera, sabemos perfectamente que algunos hablan de remoción de jueces, otros hablan de traslados, si este fallo usted lo considera o cómo puede ser analizado por la ciudadanía, ¿no? Si un acto de independencia de los poderes o directamente este fallo se coloca por encima de los otros 2 poderes. Sí, a ver,
ahí quiero hacer un distingo. Yo creo que la ciudadanía en esto me parece que no tiene nada que ver. No creo que la ciudadanía esté pendiente de estos problemas. Estos son problemas evidentemente corporativos, son disputas de poder que se dan justamente cuando nosotros queremos sanear institucionalmente a través del legal ejercicio de los poderes del Estado un trámite irregular llevado adelante por la gestión anterior. Creo que la ciudadanía está con otros problemas más graves y es a lo que nosotros queremos abocarnos. Jamás hubiésemos esperado esta reacción de parte de estos 3 jueces en un trámite tan sencillo como volver a la Constitución y a la ley. Ahora bien, por otra parte, esto nada afecta la inamovilidad de los jueces, ni mucho menos. Los jueces deben volver al cargo que eligieron y al cargo a que constitucionalmente accedieron. Y tienen que ir allí a desarrollar su tarea, nada más. Gracias. La palabra entonces del Ministerio de Justicia, del secretario justamente de Justicia de la Nación. Estamos hablando del doctor Mena. Muchísimas gracias.